Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores Argentinos. Mi nombre es Bárbara Cabo y junto a María Lapadula, Albano Piacenza y el señor Tomás Chernov los vamos a estar acompañando en estas historias que van a estar contadas ni más ni menos que por sus propios protagonistas, todas de emprendedores argentinos. Si nos estás viendo a través de YouTube, te pedimos, por supuesto, que por favor le des me gusta a este video y te suscribas, que de esta forma nos estás ayudando un montonazo. También nos podés escuchar, como te decimos siempre, en Spotify, en Amazon Podcast, en Apple Podcast. Y seguinos, como siempre te decimos, también en absolutamente todas nuestras redes sociales, @empre.ar. Gracias, por supuesto, ya María la veo preparada, al exquisito Café Cabrales de los emprendedores argentinos por acompañarnos absolutamente siempre. Ahora sí, nos metemos de lleno en una entrevista de lujo, chicos. De lujo, miro para los dos lados. Para aquellos que nos están escuchando, también nos pueden ver, como les dijimos, por YouTube. Así que estoy mirando hacia mi derecha y hacia mi izquierda. Y les contamos que en el día de hoy tenemos ni más ni menos que al fundador y CEO de Doing Más. Una empresa que nace para transformar industrias, ciudades y personas mediante ingeniería, tecnología y educación aplicada. Tiene un recorrido profesional que integra experiencia en los sectores públicos y privados, liderando proyectos de alto impacto, tanto en salud como en movilidad urbana, minería, automatización industrial y formación técnica. Es tecnólogo, speaker y desarrollista, y le pedimos un fuerte aplauso a todos para Joaquín Dal. Buenas tardes, ¿cómo están? Dejamos la vara alta. Muy alta, muy alta. Pero es amigo de Chernov. Es amigo de Chernov, No sé si así es que... bueno o es malo eso, pero... Bueno, tienen que hablarlo afuera eso. Tienen que hablarlo. ¿Cómo anda, Joaquín? Muy bien, gracias por invitarme acá, a este espacio zarpado, así que... Divino. Bueno. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Doing Más o Doing Plus? Doing Más, Ok. un poquito más latino, son así, pero también obviamente le dicen Doing Plus, pero Doing Más para todos. Mezclaste, digo, inglés y castellano. Un Span-English bien latino, bien argentino. Espectacular. Mezcla de todo. Me gusta. Sí. ¿Nos contás un poco de qué se trata Doing Más? Bueno, les cuento. Es un proyecto que empezó ya, una startup que tiene 6 años, ¿no? Enfocado en todo lo que es tecnología y robótica industrial. Bien, como decías al principio, una pata de educación, una pata de ingeniería, fue como construimos esto. En principio, el primer proyecto grande que tuvimos fue a partir de una oportunidad que se nos dio de participar del desarme de la línea completa de la volada en Surán, que eso me metió en un ámbito de desarmar 120 brazos robóticos marca KUKA y hacer un negocio de refurbished, que a partir de eso transformamos, fundamos una empresa, abrimos una pata de educación de academia, que damos cursos también en conjunto con universidades. Déjame hacer un recap de lo que acabas de decir. O sea, había un ala que Sí. soldaba pedazos de el vehículo Volkswagen Surán con 120 brazos robóticos y ustedes desarmaron esos 120 brazos robóticos y se los llevaron para casa. Exacto. A veces lo quiero hacer un poquito más lento, más rápido, mejor dicho. Menos mal, igual que lo tenemos a Chernov, te iba a decir. Sí, fue un proyecto de Menos mal. Pará, más de porque 10.000 horas, hombre. Fue mucho estrés, un primer desafío muy alto. Sí me dio la oportunidad de posicionarme en el mercado con mucha cantidad de equipos a muy buen precio, ¿no? Y dándole esa segunda vida a los equipos, ¿no? Algo que pasa mucho en industria de primera línea, ¿no? Que utilizan equipos nuevos, pero también esos mismos equipos tienen mayor vida útil para darle. Hoy seguimos haciendo eso. De hecho, tenemos una alianza con una empresa europea que utilizamos equipos de refurbished, ¿no? Que son muy buen precio, tienen la misma vida útil y son primeras marcas, y le damos esos 5 o 10 años más de vida a cada fierro que Pero capaz era... contame algo, Paco. Dame el top 3 de las utilidades más raras que le dieron a los 120 robots de la Surán. Y no hubo de todo. Creo que uno de los más cómicos o más locos fue, nos llamaron de la ciudad de los niños en La Plata. Sí. Hicimos un equipo que agarraba gente y la pasaba tipo Disney, que en realidad hay varios juegos de Disney y están hechos con este tipo de equipos. De hecho, el juego de Harry Potter, hay una de las partes de Quidditch que hay un robot de 6 ejes KUKA
que te agarra y te revolea por el aire. Sí, es buenísimo. Bueno, Yo lo hice. Sí. Que es Lo un brazo hice, robótico lo jugué que... como 3 veces. Pues... Es un brazo robótico Sí, que yo te agarra ese y te lo tuve. revolea. De soldar Ahora que lo autos, vi. de soldar autos Es a buenísimo. revolear No, pibes tremendo. a un juego de distancia. Diversión. No, el robot de contento y por dijo, medio. che, me sacan de este laburo que estaba todo el día haciendo lo mismo. Dijo, Olvidate. bueno, pibes. Pará, pero en la ciudad de los niños, ¿qué hicieron entonces? Montamos un robot, le agregamos ahí un dispositivo que lo que hacía básicamente un cinturón para que 2 personas se pongan en el equipo y el robot los revoleaba paseándolos. No iba a la velocidad que iba el juego de Disney, lógico, es Argentina, somos un poquito más cautos, pero básicamente se transformó en un equipo que estaba en el sector de entretenimiento. Después, es que lo que te pasa ahí hoy con la robótica que va para cualquier lado, Claro. son equipos que son muy versátiles, lo que puedes hacer con un brazo, lo puedes hacer con un robot, ¿no? Básicamente eso. Danos la segunda. La segunda, no, una que me sorprendió por el momento. Hoy capaz la tecnología es mucho más amigable. Creo que en los últimos 2 años como que los costos bajaron mucho. Hoy por todo lo que pasa en China, todo como que el sector como se puso muy agresivo, precios bajos, eso que te permite implementar tecnología. Entonces me sorprendió en ese momento que fue hace 4 o 5 años como una empresa neuquina que se dedicaba a proveer agua, robotizó directamente la carga de los camiones por los bidones de agua, ¿no? Cosa que pensás que es lo último, lo más insignificante que vas a automatizar. ¿Pero qué le pasó? Le salía más caro conseguir una persona que haga ese labor. ¿Por qué? Porque las personas que iban a estar de cierta manera dirigidas o que podían agarrar ese tipo de trabajos, que no era una calificación técnica avanzada, estaban todas trabajando en oil and gas. Entonces ganaban millones de millones trabajando en el sector petrolero, ninguno te agarraba trabajo para cargar bidones, porque iba a ganar mucho menos plata. Entonces me sorprendió mucho eso, una de las primeras instancias que no era por un tema de costos, sino por un tema de disponibilidad de trabajo, que hoy capaz es más normal o es más común, incluso en todo lo que son casos que mejoran la salud a nivel operativo. O sea, hoy cada vez hay menos gente haciendo paletizados, ¿no? Es mucho más normal ver un robot paletizando sacos, paletizando cajas, ¿no? Algo que era más lejano, ¿no? Ahora, también uno cuando piensa en la robótica se imagina como algo más cotidiano, ¿no? Como que, bueno, ahora, por ejemplo, se hizo la primera cirugía, o sea, que realizada 100% por un robot. No sé si vieron que se viralizó en TikTok, se viralizaron un montón de videos de gente que fue a Tokio a un hotel que está totalmente atendido por robots y realmente es muy impresionable. O sea, si ves ese video, de hecho todo el mundo dice, está buenísimo, pero es súper creepy. ¿Crees que eso va a ser viable en nuestro país y en cuánto tiempo, si es que lo ves? No sé si yo me lo imagino acá en Argentina. No, sí, es algo que hablamos bastante con Tommy. De hecho, siempre estamos buscando ahora como muy está trending o muy a mano el tema de los humanoides. ¿En qué uso le puedes dar en primera instancia, ¿no? Yo creo que es tecnología que viene. Argentina actualmente está muy cerca. O sea, esta apertura económica que recibimos nos favorece básicamente a acceder a todo eso de manera más fácil. Yo creo que es viable. Lo que va a cambiar es qué tarea va a empezar a hacer y qué tarea no, ¿no? Pero la tecnología está muy a mano, a corta distancia. Solamente hay que ser un poco más creativo en el uso y darle ese valor, ¿no? Porque de nada sirve tener un equipo que no te genere un valor extra o un valor agregado. Que capaz ahí es donde siempre creo que el ser humano es donde genera un mayor valor, siendo creativo para darle esos nuevos usos o un mejor uso, ¿no? Sí, a ver, esto que decías recién me llamó mucho la atención porque es una industria donde uno no se imagina que usen un robot, que es lo que contabas recién. O sea, el límite es la creatividad, o sea, te ponen a hacer cuentas, costo-beneficio, te da el número, o sea, y me parece muy interesante también por ahí si pueden contar. Entiendo que una empresa que lo quiere comprar debe tener obviamente la plata para poder pagarlo, pero digo, ¿cuánto sale y qué implica para una empresa? Por ejemplo, esta que es una empresa, me imagino que por ahí una pyme, o sea, no estamos hablando de una 100%, corporación. Si lo quiere hacer, ¿cómo es la implementación? De vuelta, creo que en los últimos años hubo un tema clave que fue el acceso a la tecnología. Si estamos hablando de los 2000, inicio de década, solamente lo veías en industria automotriz, aeroespacial, nuclear, o sea, muy lejano a la realidad o el sector pyme. Hoy estás hablando de equipo de paletizado que puede salir a partir de $50.000, o sea, es muy accesible.
Y no solamente eso, sino que mejorás condiciones laborales. Porque de vuelta, tenés la misma cantidad de operadores, pero en vez de estar levantándote una bolsa, el tipo está atrás de un PLC, de un HMI operando con un robot, ¿no? ¿Qué hace? Trabajo mejor calificado, que hace generar mayor valor agregado, mejorar productividad, mejorar la salud de los empleados. Por eso yo creo que algo que viene, un análisis interesante de lo que se está viniendo con todo el tema de tecnología es que el acceso no es lejano, es cada vez más cercano, por un tema económico claro y por un tema de conocimiento, ¿no? Y también de facilidad. Hoy muchos equipos son pick and plays. La mayoría de los equipos antes requerían mayor conocimiento en programación. Hoy ya no. Hoy ya no. La programación es mucho más amigable, ¿no? Entonces, ese desarrollo te da cercanía y después, a nivel económico, es cercano, ¿no? Y hoy te pasa que, no sé, en Europa puntualmente, muchas pequeñas empresas tienen equipos que los tienen, no los usan continuamente, pero en vez de hacer el paletizado ellos o alguno de sus empleados, ponga un paletizador. Fin. Hay un tema de mejoras, de las mejores condiciones laborales, que también se pone enfrentado a una crisis en el sector laboral, que también la gente no quiere hacer cualquier trabajo, se frustra, hay posiciones o puestos que tienen mucha rotación porque son puestos que no son interesantes y a la mayoría de la gente no le gusta agarrar. Entonces va por ese lado, ¿no? Mejorar condiciones laborales, mejorar productividad, y eso ayuda directamente a todo el sector y a toda la empresa, ¿no? Desde los cargos más bajos hasta los más altos. Joaquín, te quería hacer una pregunta que tal vez más que con robótica tiene que ver con inteligencia artificial. Acá nos escuchan muchos emprendedores y hoy cualquiera tiene al alcance de la mano el ChatGPT y uno le puede preguntar cualquier cosa, crear proyectos, lo que sea. ¿Qué pensás vos, o sea, qué tareas, si es un robot o algo que tiene que ver con robótica, o qué decisiones nunca habría que delegarle a un robot o a una inteligencia artificial? No hay que leer nada que uno no sepa cómo va a actuar o no sepa cómo va a responder. Para empezar a delegar alguna acción o alguna decisión de inteligencia artificial hay que saber usarla o saber cómo estás usando para que tome la decisión. Y en principio yo creo que lo que siempre damos más valor al ser humano es todo lo que tiene que ver con creatividad, todo lo que tiene que ver con estas nuevas ideas de uso, reuso, ¿no? Que siempre obviamente la tecnología o puntualmente inteligencia artificial queda más acotada. O sea, yo algo que lo llevo mucho con un caso real es dos desarrollos tecnológicos de dos países en el mundo, ¿no? El desarrollo japonés con metodología Kaizen y el desarrollo chino con tecnologías más disruptivas, ¿no? Kaizen, mejora continua, que te permite mejorar continuamente bajo una innovación. ¿Cuál es la contra? Que no generás innovación disruptiva, no traes nuevas ideas porque estás acotando el sesgo de cómo desarrollarte. China hizo otra cosa distinta cuando le generaron todas las restricciones para que no termine de avanzar su desarrollo de inteligencia artificial. De repente lanzó DeepSeek, que piensa distinto, es una metodología distinta y sin dudas rompió el mercado. Hizo un desastre en la macro, hizo un desastre en todo, ¿pero por qué? Porque tenía una forma disruptiva de generar conocimiento. O sea, yo creo que las dos cosas van en paralelo. Siempre el humano da más valor en lo creativo, en lo disruptivo, pero va por ese lado. Joaquín, te voy a otra cosa. Hace unos días escuchaba a Santiago Bilinkis que decía que el 70% de las personas son completamente analfabetas respecto a lo que es inteligencia artificial. Y por un lado, lo que vos decís es que, bueno, que con la tecnología, digo, como ha avanzado, estamos como muy cercanos a ella y podemos realmente utilizarla básicamente casi todos, por decirlo de alguna forma. Pero me preocupa esto que dice Santiago, que es que de repente vos podés tener todo lo tecnológico al alcance de tus manos, pero somos analfabetos en cuanto a eso. En la Argentina, digo, vos siendo CEO, ¿no? de Doing Más, ¿ves que haya una contradicción en cuanto a que el avance tecnológico es muy grande, pero mucha gente se resiste a empezar a utilizar IA?
Sí, mira, Santi la verdad hace muy buenos análisis, es un capo, Mm. materia del sector, es zarpado lo que plantea. Yo creo que tiene un punto real que es difícil el conocimiento absoluto, hoy muchos conocen por encima, porque también las soluciones y la tecnología está fácil, ¿no? De vuelta, pick and play, enchufás y funciona, está mucho más amigable. Tenés distintos sectores, obviamente que también tenés un nicho en Argentina que sabe un montón, por algo damos la nota en varios temas, salimos hace poco campeones en la NASA con aeroespacial, somos referencia a nivel nuclear, pero sí, sin duda en los últimos 20 años o más, la educación bajó, la educación técnica más aún, entonces esa población se redujo, ¿no? Hay una realidad que es difícil educar y también lo que tenemos que aprender más ahora no es conocer una tecnología, conocer inteligencia artificial, es conocer a reaprender constantemente, ¿no? Que eso es lo que está pasando y ese es el gran desafío que tenemos. Hoy siempre se habla mucho del upskilling o reskilling, es reaprender distintas cosas porque de un año para el otro cambió la mejor manera de hacerlo, ¿no? Yo creo que es un desafío muy grande, no solamente acá en Argentina, lo tenemos en toda la región y básicamente en todo el mundo, en formarnos de esa manera para reaprender y ser ágiles para conocer y integrar nuevas tecnologías. De vuelta, yo creo que en Argentina tenemos una oportunidad porque en el mundo emprendedor estamos acostumbrados a cambiar las reglas de juego, a pensar horizontalmente. Sí, en eso vamos adelantados, somos los uno, ¿no? Para mí, lejos, ¿eh? Lejos, Pero pará, coincido. por eso también, por algo hay un montón de cosas que aparecen acá, por algo tenemos tantos unicornios, por algo surgen invenciones interesantes, por algo surgen referentes zarpados, pero por eso es un torno raro, difícil, no para cualquiera y nos hace pensar en horizontal todo el tiempo. Joaquín, hablando de Argentina y su contexto actual, ¿no? En donde se abre la importación de una manera muy agresiva y pone al empresario pyme en jaque, ¿no? En donde de alguna manera lo obliga a eficientizar y tecnificar su proceso productivo de una manera para poder permitirse ser competitivo, ¿no? En esta dinámica, en donde el empresario pyme siente en jaque su negocio por la avalancha de importaciones potenciales o de que ya están empezando a entrar. Y teniendo en cuenta la democratización que estamos enfrentando hoy con robotización de procesos a nivel industrial, ¿no? O sea, que esto no es solamente para automotrices, que es algo que tal vez puede incorporar un empresario pyme. ¿Qué le dirías a ese empresario que tal vez tiene un proceso repetitivo, que tal vez no tiene ni ahí está imaginándose robotizar un proceso, pero que claramente si haces un análisis económico le da positivo, ¿no? O sea, si vos le tuvieses que hablar a ese empresario pyme, que tiene miedo, que claramente no tiene ni idea de poner un robot, pero que sí tiene también el mismo miedo de que entre en jaque su productividad por la incorporación de productos chinos, por ejemplo. ¿Qué le dirías? Acá, Tommy, el que no innova, el que no se pone al día del mercado muere. Esa es una realidad. El mercado es drástico, mucho más en un contexto que es completamente abierto. Hoy yo creo que lo veo al revés. Veo que está en jaque, la producción está en jaque de distintos sectores, pero también hay una oportunidad enorme a innovar y a generar cambios en eso, ¿no? Hoy yo creo que tuvimos una economía que de cierta manera en algunos sectores generó esteroides que estaban creciendo de más que no teníamos, la potencialidad. Hoy tenemos una economía distinta y yo creo que el que no se adapta muere y eso nos pasa todo el tiempo. O sea, pasó en todas las décadas en Argentina, estamos acostumbrados a que pasa eso. El empresariado pyme que sigue vivo y que pasó toda esta crisis es una crisis más difícil también porque incluye un montón de otros movimientos en el sector mundial. O sea, tenemos una crisis Estados Unidos-China, o sea, hay un montón de cosas pasando alrededor del mundo, pero también hay una oportunidad de implementar nuevas tecnologías, de estar primero, ser disruptivo, plantear nuevos procesos y si no pensás así, no vas a ser competitivo. También hay algunas tecnologías que te permiten ser competitivo. Joaquín, ¿te puedo hacer una pregunta a Barbie? Que creo que quería... No, pregúntale, Mary. No, una pregunta con esto de que vos decís que el que no se adapta a la tecnología pierde, lo cual es cierto, o bueno, a los nuevos tiempos. Uber, o sea, ¿cuántos casos podemos charlar de esos que son nuevos mercados? Hay que sentarse y... Sí, pero lo que quería saber es cuáles son los mayores errores que puede cometer una empresa o un emprendimiento, una startup, a la hora de querer subirse a esta ola de la inteligencia artificial.
Bueno, eso es un buen punto. Siempre no hay que innovar porque sí, hay que innovar por consentido, ¿no? Algo que hablo mucho yo, no es ingeniería sin humo. O sea, hay que hacer que las cosas pasen y que funcionen para lo que uno necesita, ¿no? No vamos a hacer un producto que no tiene repercusión en el mercado. O sea, creo que lo más importante acá es el que termina marcando bien es la venta, entonces entender cuál es el mercado y dónde nos podemos posicionar. Hoy hay un claro rol o un claro movimiento desde sectores de consumo masivo que capaz había mucha más presencia porque había un mercado más condicionado y hoy está más tendiente al sectores de materias primas, o sea, todo alrededor de oil and gas, minería, agroindustria, energía, ¿no? Creo que ahí es donde Argentina hoy tiene una oportunidad para dar valor, dar servicios. Con Tommy venimos hablando mucho de manufactura aditiva, que hay potencialidades ahí, como para pegar primero. Y de vuelta, tenés otros indicadores, tenés otras realidades que te da una ventaja, ¿no? Porque cuando estás hablando de manufactura aditiva, estás hablando de muchos menos indicadores, muchas menos variables, ¿no? Se termina siendo en materia prima y energía, ¿no? Creo que, sin ir más lejos, les podemos contar un poco algo medio disruptivo o distópico, vamos a decir. ¿Qué pasa cuando combinás la impresión 3D con un brazo robótico? Ya me da miedo, como demasiada tecnología junta. Yo es lo que les iba a decir. Denme un segundo. Libertad. Despacito, a ver. Hablemos de libertad. Vamos a decir libertad. ¿No? Libertad, libertad es la palabra. Ok. Les vamos a contar algo y les vamos a hackear un poco la cabeza. Ok. Una impresora 3D tiene 3 ejes. X, Y y Z. Ok. ¿Cuántos ejes trabajan los brazos robóticos? En 6 ejes, ¿no? 6 ejes. ¿Y qué pasa cuando le metes un cabezal de una impresora 3D a un brazo robótico? Sumás ejes, ¿no? Que se suman en total 2 ejes más. Entonces, la impresora 3D, como ustedes conocen, todos allá en el público conocen que las impresoras 3D de plástico imprimen casi lo que se te ocurra, pero tienen ciertas Claro, siempre limitaciones. hacia arriba, digamos. Tienen ciertas limitaciones. Sí. Lo que estamos hablando acá con Juaco es, nosotros incorporamos tecnología de impresión 3D metálica por filamento de acero inoxidable, por ejemplo. Y hay una demanda muy grande en el sector de oil and gas, en la fabricación de piezas. O sea, el mercado crece más rápido de lo que se puede abastecer repuestos. Y la impresión 3D metal, que es la tecnología que tenemos hoy incorporada y produciendo, tiene ciertas limitaciones, aunque es una gran ventaja productiva. Hay un tipo de tecnología que se llama Meltio Engine, que es un cabezal de una impresora 3D metálica montada en un brazo robótico, que tiene cierta complejidad de operación, pero con Juaco y un equipo de expertos en el rubro de oil and gas, ¿sí? Que hoy se está llamando 5X por 5 ejes. Y un par de locos más de nerds que nos gustan los fierros y, y cosas ¿Qué locas. están haciendo? A ver. Vamos a decir que hay pocas empresas a nivel global que están produciendo, digamos, este tipo de tecnologías, pero básicamente es una impresora 3D que usa alambre de una ferretería industrial. La ferretería industrial que te vende alambre para soldar. acero inoxidable. Y que lo Claro. deposita como una impresora 3D sin límites morfológicos, que tiene una complejidad elevada a la hora de programarlo, pero bueno, para eso está Para eso Juaco. está Para eso está, para eso está Juaco. Lo vamos a Yo decir. les vamos un iba poco a a los decir, hechos. Digámoslo vamos, más en vamos, castellano. Vamos a decirlo un poco en más español, simple. por Vamos a decirlo un favor. poco más A ver. sencillo. Por favor. Juaco, ¿qué es esto de un sistema robótico con un cabezal metálico montado? Fácil. Una impresora 3D, fácil. Izquierda, derecha, abajo, ¿no? Sí, o sí. arriba. Como Esos son los 3 ejes. Los ¿no? jueguitos de la PlayStation. Claro. Sí. Exacto. Le agregás un brazo robótico que te da dos ejes más, entonces mayor libertad. Vos lo que te pasaba con la impresión 3D en 3 ejes, tenías que diseñar capaz soportes, distintas piezas que solamente iban a estar ahí soportando el resto de la estructura. Hoy, Si querés imprimir, por ejemplo, la taza, el asa, se te caería. Exacto. porque Perdón, no tienes le dónde contamos a la apoyarlo. gente que no está pudiendo, lógicamente, vernos a través de YouTube, que sí nos está escuchando a través de Spotify, por ejemplo, que el señor Tomás Chernoff, ¿qué está haciendo? Estoy levantando una taza y Sí. estoy mostrando que el asa donde uno agarra la taza, Sí. tiene como un sobresaliente que no apoya con la parte de abajo. Ok. Y cualquier impresora 3D necesita fabricarle como un soporte, un andamio. Es el famoso plastiquito que sobra por todos lados estirás. cuando alguien ve Ese que es lo el plastiquito. Exacto. El Ahora, sobrante. si vos Eso no montás, existe, digamos, con la- imagínate, con la impresora de plástico vos imprimís ese andamio
tamaño de soporte común y lo arrancás con una pincita, ¿no? Ahora, con una impresora de acero inoxidable o de titanio, tenés una pinza, no sé si Hulk llega a arrancar ese soporte, ¿no? Entonces tenés que mecanizarlo, tenés que sustraerlo de alguna manera. Lo que se logra con un brazo robótico, con un cabezal de esta tecnología, es imprimir el asa sin soporte. O sea, imprimís piezas de altísima resistencia a muy bajo costo, muy ágilmente, de manera simple. Y eso, de alguna manera, rompe el mercado. Por ejemplo, en Oil and Gas, que hoy está en un desarrollo exponencial en Argentina, desde que explotó Vaca Muerta, y otros tantos desarrollos, que tienen una demanda enorme de piezas metalmecánicas y una poca oferta. Porque estamos hablando de matricería tradicional. El tornero tradicional, el de barrio, el que va con el equipo que mete un bloque metálico y saca viruta. Todo eso, digo, con la aparición de todo esto, ¿se termina? Y cambia absoluto. O sea, a mí lo que más me excita de todo esto es los diseños orgánicos que puedes generar. O sea, lo que haces es diseño tal cual lo que necesitas. No pones 1 centímetro cúbico de más. ¿Por qué? Porque imprimís justo lo que necesitas. Entonces, de un mecanizado, que vos cuando haces un mecanizado con un torno grande, vos agarrás un bloque así y terminás una pieza así. Pensá que todo el resto, lo que no tiene material, lo tenés que mecanizar. Entonces lleva un trabajo de sacarle material y después, no solamente eso, sino que tenés un scrap del material bastante abundante. Para quienes nos están escuchando, o sea, imagínense que si vos querés fabricar una taza de metal, ¿sí? En vez de hacerla, o sea, si tú... Claro, pero un detalle, no solamente de metal, pero digo, me parece por ahí la gente que está escuchando no sabe que para ese tipo de industria la soldadura por lo general está, no sé si prohibida, pero digo, el material tiene que ser digamos, tan sólido que no puede moldearse el material. Está hecho sobre una base Sí, bueno, tiene sólida, digamos. exigencia. Vamos a decir, por ejemplo, fabricamos una pieza que está enterrada en un pozo de petróleo a 1500 metros de profundidad que tiene 7500 PSI de presión, vamos a decir que es como No puede fallar, digamos. Digamos, para hablar en castellano, a 2000 metros de profundidad en el océano tenés una presión similar. Sí, reventás. Chau. Sí, y rompes una instalación de un pozo de petróleo que es carísima. Y digamos, hay un costo de lucro cesante o de costo que es enorme. Entonces, digamos, no podés fallar. Y estamos fabricando esto con esta tecnología en Argentina. Veo cara de unicornio, no sé por qué. La cara de estos dos muchachos, la felicidad que tienen es porque por ahí en 2 años estamos hablando de un unicornio nuevo en Es Argentina. divertido igual. Nunca había más gente, siento que son como 2 niños de verdad en una juguetería. Sí, es divertido. Pero volviendo, digo, a la gente común, yo me considero una persona común. No sé, me siento como, ¿quién decía? ¿De la Rúa? Soy un tipo común. Me sentí un poco de la Rúa. Juaco, que ya estamos en confianza. Juaco, hay algunas decisiones que era como decíamos con María, ¿no? Hay algunas decisiones que de repente nunca le delegaríamos a la IA. Esto que vos contás, definitivamente sí. Sí. Ahora, vamos a ver un video, lo vamos a compartir con la gente, por supuesto. Y quiero saber si tanto Chernov como Joaquín delegarían esto a la IA. A ver, vamos a ver. Es en un hospital de China, una mujer que, frustrada por el complicado sistema de citas médicas automatizado, destrozó a un robot que ahora reemplaza lo que son a los médicos y enfermeras en la gestión de turnos y exámenes. Te está dando con todo. No entendés. Es como, chao, pa. Ahí tenés. Está bien, bastante bien fabricado el robot, o sea, se mantuvo. no te destartaló tan rápido. No, resistió los 2 primeros rounds. Por ahora. Sí, la pantalla todavía no la rompió, ahí zafó, ¿no? Bastante Es bien. que no le dio tampoco a la pantalla. A ver. Pero, Está- ¿viste? Creo que quien diseñó ese robot imaginó este escenario. ¿Vos decís que sí? Y no se rompió tanto. Personas versus máquinas. Una vez Persona más. versus máquina, bien. Es un tema que, lógicamente, también, digo... No se peleen con un brazo robótico porque no es el No, robot de no, China. no es- No conviene. No es le demos bastante tanta fuerte. autonomía porque se llega a enojar el brazo como en la metáfora de los gorilas, ¿viste? ¿A cuántos humanos se carga un gorila? Aléjense. Olvídate. Ahora, honestamente, ¿qué les produce este video que acabamos de ver? Bueno, empatía. Hablamos de empatía a lo que no puede tener una máquina. Entonces, esas cosas creo que son indefectibles que tenga contacto humano. Eso es donde hacemos la diferencia, ¿no? Conexión con las personas. Personas con personas se conectan mucho más que máquinas con personas. Hay que ser claro. De igual manera, también está pasando mucho que las personas no se conectan tanto entre ellas, ¿no? Eso estamos viéndolo, ¿no? Sí. Como las redes sociales
o un montón de factores como que hacen que sea más difícil la conexión entre humanos, ¿no? La comunicación sea más fluida. Sí creo que de vuelta, volviendo ahí, vemos una frustración, un mal uso de una máquina, siempre más un momento crítico porque se ve que la persona está sufriendo, está pasando algo, está con un destello de estrés. No es la mejor compañía, una máquina, la mejor compañía va a ser una persona, Es ¿no? como cuando llamás por teléfono, viste, a algún, no sé, Totalmente. por internet que no te funciona y nunca lográs Solo. comunicarte con una persona. Meggy se Siempre te metió en van mi mente. pasando, Estaba pasando. pensando lo mismo. Y uno, viste, en servicio. un momento ya se pone nervioso. Estás hace 15 minutos esperando, viste, y Claro, hay marca situaciones. tal número. Perdón, Tal- ni que hablar cuando es una cuestión de salud. No, Peor, Ni bueno, que obvio, hablar cuando es una estrés. cuestión de salud. Igual, hoy actualmente tenés agentes que te llaman por teléfono, que son muy buenos. Ahí también hay que hacer dos cosas. Uno es la calidad del servicio, ¿no? Que pusieron un robot de frente, pero se ve que la calidad es mala. Hay que ¿no? hacer la encuesta. Cuando Sí, no, finaliza por de, eso. O sea, la realidad es, si vos pones a la persona quien sea y no lo pueden atender, el médico no lo puede atender, pongas un robot, pongas una persona, vas a tener un problema, ¿no? Sí. Sí. Pero sí, lógicamente, es más empático un ser humano que una máquina. Bueno, ¿no? depende del ser humano. Vamos a también, digamos, hacer un poco una analogía de esta A ver. situación, ¿no? Del robot. Si nosotros tenemos nuestra aplicación del banco mal diseñada y de golpe entramos a nuestra cuenta y todos nuestros Dios. ahorros aparecen en cero porque hubo un error de sistema o estoy tratando de mandar una transferencia para pagar algo que necesito resolver porque tengo que hacer un asado y no tengo otro medio de pago y no puedo mandar la transferencia, nos vamos a violentar contra el teléfono. Sí. O sea, Sí. esta es la interfaz Mm. tecnológica que es el medio del sistema que tiene un error de diseño, ¿no? Entonces, siempre va a pasar que va a estar, digamos, el sistema, la interfaz y el usuario. Entonces tenemos que entender dónde está el problema. Tal vez ese robot a nivel hardware estaba bien diseñado. Lo que estaba mal diseñado es el sistema que... Sí, por la implementación, el tacto de quien decide poner en qué momento y en qué lugar una máquina que sabe que tiene limitaciones para hacer cosas. Y después también, bueno, hay una cuestión, si querés, como ética, digamos, de hasta qué punto reducir costo con una máquina cuando sabes que no va a poder resolver un Ojo, montón de cosas. Capaz es mejorar el servicio. Igual iba a decir algo, no matemos al mensajero. Pusimos al mensajero un robot, bueno, el tema es el problema, es el servicio, ¿no? Sí, Si de no lo hecho- resolvieron, lo mismo, cuando hablas por teléfono, haces un reclamo por teléfono, el problema es que nadie te atiende. Sí. Si te estarían atendiendo al toque y te resolvieran el problema, no habría ningún problema que la interfase que sea... El tema es ese. robot. El tema me parece que es la cuestión de la resolución del problema. Porque digo, sin ir más lejos, ¿cuánto tiene? Estoy yendo a una exageración, pero no tan exageración. Relatos salvajes, ¿cuánto tiene la película? 10, 12, 15 años. Sigue siendo lo mismo. Ok, Bombita Darín agarra y muestra algo, digo, con una persona tete a tete. Digo, termina Sí. sucediendo lo mismo. Entonces coincido, no matemos al mensajero. Pero el tema es cómo empezamos a sociabilizar de alguna forma de manera más amable con esta inteligencia artificial. Es cierto, es cierto. Yo de vuelta creo que en los niveles de empatía que puede tener entre ser humano y ser humano no van a ser a lo que podemos igualar. Ahí no Eh, habrías puesto un robot. En realidad sí, pero tienes que tener una persona. Sí, o con sea, un Ok, es un, con una es persona un- al lado. es un lugar que es crítico, ¿no? O sea, me imagino una sala de emergencias, un hospital. O sea, Totalmente. las personas que llegan ahí llegan con un estrés. Tenés que tener un resguardo. Y de vuelta, las máquinas, la inteligencia artificial, la tecnología es una herramienta, no es la solución a todo. Es una herramienta más que te puede permitir potenciar tus habilidades. Vos tenés a una persona atendiendo gente ahí con un robot de ese estilo y va a atender más rápido más gente. Va a derivar 90%, el 10% que tiene que estar esa porque es una situación compleja, delicada, que tiene que tomar mucha decisión. Ahí es donde damos más valor. Pero creo que de vuelta, la tecnología viene para darnos un desafío. El desafío es ser más calificados. O sea, estar a la altura para dar más valor. Yo creo que es algo que sí nos desafía constantemente. La tecnología de las redes sociales. O sea, es estar a la altura para tener control y saber cuándo utilizarla. En qué sí, en qué no, potencializar, ¿no? Bueno, sí. Sí, no, no, no. sin ir más lejos, digo, siempre pasó cuando hubo avances tecnológicos a lo largo de la historia y pensaba el ejemplo más simple, un cajero de banco. O sea, hoy en día vos vas y vas al cajero, sacás plata y no hace falta que hagas la fila y que esperes. Ahora, si vos llegás a tener un problema, se te traba el cajero, se te queda con la tarjeta, tenés un ser humano al cual recurrir, ¿no? Eso es lo importante, creo, ¿no? Como el mensaje está bueno, incluir tecnología y todo, pero
que no deje de estar la presencia humana. El lado ¿no? humano. Sí. Joaquín, te quería preguntar, recién estábamos hablando de este juego de humano-máquina. ¿Cómo ves por ahí en un futuro relativamente cercano el cruce entre robótica, vínculo con seres humanos y la autonomía de esa máquina? Que hoy por hoy lo que estamos viendo ahí es como, bueno, un robot que te contesta, te da alguna indicación, pero digo, te estoy hablando de esto de que están hablando de humanoides, gente vinculándose y con un grado de autonomía alto. Sí, yo creo que es interesante lo que se viene, lo que estamos viviendo. Puntualmente a todos nosotros nos pasó, o sea, yo nací en la década de 90 y vi cambios muy grandes. La tecnología en la casa viene cada vez más, la domótica vino y está avanzando de manera zarpada y realmente sirve. Yo creo que ahí es el desafío nuestro en poder integrarla. Vamos a vivir un momento ahora que es de transición, de poca gente que la tiene, o estamos acostumbrados a vivir sin tecnología en nuestras casas y cada vez va a ser más común. No sé hasta dónde va a ir, esa es una realidad. Hay tareas que nos faltan datos aún para poder hacerlas. O sea, hay mucho que se puede hacer a nivel tecnológico, pero para que los motores de búsqueda, los motores de razonamiento de inteligencia artificial necesitan muchos datos que aún no tenemos. Por eso se ven muchos virales que, no sé, gente con guantes o con interfaces o lentes hacen algunas actividades y se recopilan datos de eso. Eso está pasando, es real. Para tener una automatización de una tarea necesitas más de 10.000 datos, ¿no? Para empezar a hacerlo automatizado. Entonces, vamos a vivir una transición. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta qué punto? No sé. Hay una realidad que estamos las personas en el medio y los líderes a nivel... para poner ese límite a nivel ético, a nivel legal, ¿no? Que hoy te pasa, no sé. Gemini, hablando de Google, está disponible, tiene un motor de búsqueda zarpado, pero no está integrado a todo lo que son las herramientas de Google Home. Entonces hay cosas que no puedes terminar de utilizar. ¿Pero por qué? Por un tema legal de restricciones de por medio. Es un poco lo que está pasando. Obviamente en países como China, que dieron todo que sí, hay avances que a veces son buenos, a veces son malos. Sí. Claro, vos decís eso, pero yo pienso, para mí todavía faltarían muchas más restricciones, ¿no? En cuanto a lo moral, a lo ético. Sí, pero también aplicando restricciones cortas la innovación. Entonces es subjetivo y hay cosas que de vuelta, creo que te pasa mucho en todo esto del software y todo esto de los hackers. O sea, hay hackers buenos y hackers malos, por así decirlo. Entonces, ¿qué le vas a cortar las herramientas a los buenos? Entonces los malos desarrollan mucho más. Es complejo, no es tan fácil. Yo creo que la tecnología sí vino y vino para quedarse. Se va a implementar cada vez más. ¿Hasta dónde va a llegar? La verdad que es infinito. Sí sé que no hay nadie mejor que un humano para hablar con un humano, para ser más empático, para traer una idea o pensar fuera del tacho, para emprender, para desarrollar algo nuevo. Y creo que ese valor es lo que va a hacer más la diferencia, ¿no? Y más aún ahora. O sea, yo creo que cualquiera puede montar una empresa con pocos agentes de AI, pero no cualquiera puede tener una buena idea, desarrollarse en el mercado, entrar en el momento justo, vender bien y desarrollar un buen producto, ¿no? Eso es un poco lo que creo que se viene y va a ser más la diferencia. Joaco, la pregunta, digamos, complicada con este tema de la tecnología que automatiza tareas humanas. Si pensamos en un asalariado promedio que hace distintos tipos de tareas, ¿no? Y desde tu expertise en la robótica, ¿cuáles son las tareas que más en jaque van a estar en los próximos años con la implementación de robotización en procesos productivos, específicamente? ¿Y cuáles son las tareas en procesos productivos que más interesante es profundizar, en donde más valor agregan, ¿no? Como para poder decir, desde tu visión, dónde profundizar y en dónde, en vez de concentrarse en profundizar, es concentrarse en robotizar. Bueno, buena pregunta. Yo creo que, por un lado, vamos a ser claros y fácil. Los procesos más fáciles de automatizar son los que ya son estandarizados y son siempre igual. O sea, vimos Charlie en la fábrica de chocolate, como el padre ponía la tapita del dentífrico. Bueno, eso es una realidad. Todos esos procesos que son siempre igual, son súper estándar, se van a robotizar. Si no se robotizaron ya. O sea, hoy estás hablando que te traes un robot de China por $4.000, $5.000, ¿no? Que después lo tenés que integrar, tenés que armar el dispositivo, todo, pero
la tecnología es muy barata. Entonces, esos son los primeros procesos que van a morir. Perdón, ¿y algún caso bien concreto que por ahí venga porque sea, bueno, en tal caso... Paletizado. Hacer un palet de una caja con cajas, con bolsones, y la verdad que es algo que va a desaparecer en los lugares que no desapareció ya. Sí, Después, digamos, alguna algunas tarea tareas, que cualquier empresa productiva que fabrica algún producto físico sí. tiene una parte de su cadena de producción valor, sí. que están metiendo el producto en una caja y lo meten en un pallet y lo meten en un camión. Ahora, Claro, eso O sí sea, es verdad. pero que están en todos lados y hay no sé cuántas miles, o andás a ver si decenas de miles de personas en Argentina que están haciendo exactamente esa tarea, que hoy ya hay una solución que es más económicamente viable respecto de lo que vale el robot, de lo que vale su sueldo anualmente prorrateado. Es una locura, pero eso está pasando hoy Sí. en Argentina. no puedo dejar de pensar un poco, me acuerdo, o sea, recuerdo cuando Mary de repente en episodios anteriores dice algo que yo coincido y creo que es algo que lo vemos también, ¿no? Esta necesidad de volver hacia atrás y como de que de repente determinadas cosas, determinados oficios no se pierdan. Pero no hablo porque a mí con la inteligencia artificial me sucede esto, que no sé si le sucede a todos, que es todo pensar en ir más rápido, ganar más dinero, bueno, automatizar un montón de cuestiones, pero acá es donde para mí se genera una resistencia muy grande, que es esto justamente que tiene que ver con el oficio, con las manos, con ir más lento. Digo, nosotros no somos máquinas, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo se logra encontrar un equilibrio para que no sean tantas las personas que generen esta resistencia? Sí, perdón, te meto algo más Sí, ahí, claro. como que en algún punto uno empieza a pensar, che, pero tengo que rendir un montón. Totalmente. Y es un nivel de rendimiento al que no vamos a llegar. Y que no O todos sea, tienen ganas, Es lo que yo además. decía la otra vez, la inteligencia artificial nunca está cansada, por ejemplo. Exacto. Vos la podés poner a laburar 24 horas y te va a laburar, no se va a quejar. Un humano tiene sus necesidades, su vida Emociones, personal. Mary. Entonces uno empieza a sentir como, che, ¿a qué punto me tengo que autoexigir Exacto. para que el día de mañana no me reemplace una computadora? Y pongo un bocado más, Barbie, lo viejo funciona, ¿no? Hoy con todo lo de Eternauta. Hay una realidad que es eso. Yo creo que lo que va a empezar a tener más valor, todo lo que sí se genere de esa manera más artesanal. Hoy en el mundo estamos como con dos corrientes muy fuertes, ¿no? Esta velocidad y ansiedad y este cool down. O sea, hay dos cosas que en el medio todos nosotros estamos haciendo un equilibrio, sobreviviendo en todo y esto, el ¿no? FOMO, ¿no? Es como, Obvio. tengo Sí. que estar aprendiendo constantemente la nueva Nunca versión de terminás ChatGPT de al esto, día. porque si Nunca no me vas a quedo estar al día. afuera. Hoy hay que entregarse a saber que nunca uno va a estar al día. Y por eso creo que es cada vez más clave todos estos espacios de estas redes que se generan, colaboraciones. ¿Por qué? Porque nunca estás al día. Lo hablamos mucho con Tommy. Yo con Tommy lo conozco hace mucho. De hecho, caíste un día en la fábrica de mi viejo de la nada. Ese día no nos vimos y nos vimos 2 años después. Y No entendés el delirio de ver tipo, brazos robóticos, parecía Black Mirror. O sea, no entendés la cantidad de brazos robóticos uno al lado del otro. y nos dimos cuenta de eso. O sea, esto es. Datos, O sea, ¿verdad? muchas de las cosas que nos pasan es como que hablamos de futurología, pero nos están pasando en el Sí, presente. Sí, claro. Y volviendo a lo que estábamos diciendo recién, chicos, el tema del FOMO del aprendizaje, lo bajás a la tierra, está bien, hay que aprender, hay que estar en la vanguardia, hay que entender lo que está pasando. Mm. Pero la joda está en aplicarlo. O sea, no quedarse en la teoría, bajarlo a la práctica. Porque ahí está lo más rico, donde uno encuentra su diferencial, donde uno se diferencia de la máquina. Porque la máquina aprende muy fácil y ejecuta muy fácil. Pero cuando el humano empieza a ejecutar, es donde se encuentra el diferencial. Porque el humano no ejecuta lineal como un robot o como un algoritmo. El humano encuentra un desvío. Porque el humano tiene toda una preparación previa, una personalidad que determina una salida que el robot nunca va a encontrar. Sí. Sí, y yendo a un ejemplo muy básico, ¿no? Pero pensá el ejemplo este de Shane o Temu, que ahora es furor y mucha gente se compra ropa ahí y está perfecto y es re barata y te puedes comprar un montón de cosas. Ahora, si vos lo comparás con la calidad de una prenda hecha por una emprendedora, una diseñadora, hecha a mano, con otra tela, elegida, Personalizado. nunca va a ser lo mismo. Entonces, bueno, como que se puede aplicar a todo en general, ¿no? Es interesante como ahí la diferencia entre lo estandarizado y lo personalizado, ¿no? En donde la industria o la robotización, ahí como que nos pusimos de lados distintos del río, ¿no? Porque de alguna manera Juaco trabaja en la estandarización y hacer más eficiente lo que es repetitivo.
¿no? Y nosotros desde la fabricación digital trabajamos en hacer más eficiente lo que es personalizado, ¿no? Entonces, no sabemos bien en dónde va a quedar el futuro en 20 años, en 30 años. Sí, por ejemplo, la estandarización va a dominar y nos vamos a empezar a vestir todos mucho más iguales, por ejemplo, o si la fabricación digital o de alguna manera estandarizar lo personalizado va a terminar dominando y vos con una aplicación del celular te vas a poder fabricar tu remera y que un robot, como con el mismo principio de la impresora 3D, que te robotiza lo personalizado, te va a llegar tu remera con tu estampa, por ejemplo, o tu zapatilla con la forma de tu pie, como decíamos en el programa anterior. No sabemos en dónde va a terminar esto. Bueno, también creo que herramientas como esas hacen que uno se vuelva más creativo. Obvio, yo te pongo una pausa, Tommy. Sabemos que va por ese lado. Yo creo que vamos a darle un foco, unos lentes de Black Mirror a la situación que me divierte siempre un poquito. A mí no. O sea, yo creo que a la gente le gusta tener su propia marca. Eso es una tendencia a nivel. El ser humano le gusta diferenciarse en el fondo y por lo menos en su gran mayoría. Entonces, yo creo que va por el lado de personalización, customización y el que no, capaz porque queda fuera del sistema, le pongo los lentes de Black Mirror y el que tiene un producto estandarizado va a quedar por ahí. Pero yo creo que lo que se está viniendo ahora y lo que estamos viviendo hoy es que muchos procesos se estandariza el proceso, pero no el producto. Entonces, eso es lo que pasa. El proceso siempre es el mismo, pero el producto es distinto. Como hablaste vos de la zapatilla con la foto, o sea, va por ese lado y de vuelta, necesita ese toque, ese suspiro humano, las cosas. Si no, perdemos interés, perdemos valor y la gente en el fondo, si no siente que le puso algo, nada, no siente nada. Esa es la realidad, Y ¿no? ahí les vamos a hacer un jaque a esto. Una pregunta a ustedes, ¿no? Porque A ver. nosotros, ¿no? Y con esto, a ver, sí. Digamos, desde la personalización y desde la automatización, ¿no? Con Joaco que estamos haciendo un equipo y una alianza entre Doing y Che, Sí. ¿sí? En donde estamos buscando Te pasa el chivo, Chernow, te pasa. estandarizar, Sí. ¿sí? Estandarizar lo personalizado, ¿no? ¿Cómo se sienten ustedes, por ejemplo, si de golpe, en vez de ir a elegir un shopping o por un e-commerce, por Mercado Libre, un catálogo, se tienen que crear ustedes su propio producto, su propia funda, su propia mochila, su propia prenda, ¿sí? Tienen que trabajar para generar eso, que después va a haber un proceso productivo con, no sé, impresión 3D y robótica integrado, ahí tenemos que laburar un montón, estamos... Las famosas Black Factories que no aparece nadie, se hacen todo automático. Claro, pero el output, la salida, es un producto personalizado. Ustedes como usuarios, No, a mí ¿cómo me se sienten redivierte. en esta dinámica? Me re divertiría. Y yo creo que va a impactar en distintos tipos de productos. Algunos productos por ahí va a estar bueno y otros por ahí vamos a elegir como que sean estandarizados. Y va a haber algunas cosas que va a estar divertido por ahí participar de esa forma. Por eso no sé, Barbie, qué dice. Y yo, chicos, la verdad quiero dormir más. ¿Qué quieren que les diga? Déjame de hinchar. Está bueno igualmente para que la gente también en los comentarios diga Eso me puedo. qué haría. ¿Qué haría? Y bueno, y como dicen los chicos, también necesitaremos del tiempo, de que transcurra el tiempo, que eso no lo podemos acelerar, para ver efectivamente qué sucede. El gran Mostaza Merlo diría paso a paso. No sé por qué, pero... Joaquín, te agradecemos un montonazo, de verdad, de haber venido a Emprendedores Argentinos. Y bueno, acordate de nosotros cuando directamente nada. No, gracias por la invitación. Vamos a volver con más noticias. Cuando quieras, cuando quieras. Joaquín Dal pasaba por acá por Emprendedores Argentinos. Muchísimas gracias.